I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my dearest you. Pere Estupiñán y Javier San Pedro, ¿cómo estáis, compañeros? Muy bien. Pero, ¿estás en Barcelona, no, Pere? Sí, estoy en Barcelona. Me han chivado que tienes un club de fans oficial con sede en Badajoz. Tenemos. O sea, me invitaron a una conferencia, el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, y estando allí descubrí que tanto el director como parte del equipo eran muy fans de La Vivir y de la sección de ciencia que hacíamos, y nada, mira, desde aquí, si están escuchando, a ver si son fans de verdad y están escuchando, les envío un fuerte abrazo y unos saludos. Fueron muy amables y estuvo muy bien. Claro que sí, por cierto, tengo que hablar contigo porque tenemos una salida dentro de poco, dentro de mes y pico por ahí, a un lugar muy particular que tiene mucho que ver con ciencia. No voy a contar más, luego te lo cuento. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País y cocinero gourmet, como todo el mundo sabe. Más gourmet que cocinero. Vamos, yo lo que soy es un tragaldabas. En terminología antigua, ¿no? Oye, la noticia más curiosa de esta semana tiene que ver con la ionosfera, que es esa capa exterior de la atmósfera. Hasta ahora los científicos pensaban que desde aquí abajo solamente podían alterarla los terremotos o las tormentas, pero hay un estudio que revela que también fue muy alterada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es realmente curioso, no se lo esperaban ni los autores del estudio. Han podido hacer esto porque los ingleses ya desde los años 30 estaban estudiando la ionosfera tirándole ondas de radio y viendo cómo rebotaban. Esto lo hacían en un lugar cerca de Londres, y claro, eso siguió registrando todos esos datos durante la guerra, y ahora simplemente han cruzado los datos de cuándo fueron los mayores bombardeos sobre Alemania y otros países ocupados por los nazis, y han podido comprobar que efectivamente tenía un efecto sobre los bombardeos tenían un efecto sobre la ionosfera. Seguramente cualquier energía desatada, esto incluye las tormentas y los terremotos, calienta la atmósfera, y si es mucha energía, ese calor llega hasta las capas altas y pues puede alterar los iones. Los iones, recordemos que son átomos con un electrón de más o de menos, o con varios. Como todo el mundo sabe, por supuesto. Con varios. Están cargados porque un átomo es neutro porque tiene las mismas cargas positivas en los protones de su núcleo que negativas en las capas de electrones externas. Si le quitas un electrón o se lo pones, pues queda cargado, y un calentamiento brusco de la atmósfera, como ocurría en estos bombardeos. Dice que era como el impacto de 300 rayos cada bombardeo. Sí, porque eran unas bombas de las gordas, ¿no? Estos fueron bombardeos. Eso ha quedado muy poco científico. Bueno, sí, yo no soy de estos que siempre se saben todos los aviones, y nunca ha sido una de mis pasiones, pero en el año 44, en la fase final de la Segunda Guerra, tanto los británicos como los estadounidenses tenían estos aviones inmensos B-2 que llevaban unas bombas de gran tonelaje. Pese a que está al lado de Londres el centro de medición de la ionosfera, los bombardeos alemanes y los lanzamientos de misiles V2 sobre Londres no se registra no se ve ningún efecto en la ionosfera, y una posible razón es que las bombas que tiraban los alemanes eran mucho más pequeñas, no tenían estos aviones, esa especie de fortalezas volantes, sino eran unos cazas bimotores con una capacidad para llevar peso mucho menor. De todas maneras, la conclusión es que no solamente nos cargamos el planeta, nos cargamos también la atmósfera, ¿no? Bueno, sí, lo estamos viendo incluso más arriba de la atmósfera, en las órbitas por donde circulan los satélites. Ahí vamos dejando basura cada vez más. Dejando una basura que bueno, si algún oyente ha visto Gravity, ya veis la que se lió allí con la basura espacial. Sí, no es muy curioso lo del otro efecto curioso no tanto de las bombas, sino todas las pruebas que se hicieron en nucleares en la primera parte del siglo XX, es que dejaron en la atmósfera varios isótopos de cesio, de iridio, de diferentes sustancias, de yodo, de carbono. Isótopos, o sea, Javier ha explicado lo que es un ión, que es algo cargado,
candejado. Un isótopo es imaginemos un carbono que en el núcleo tiene quizás un neutrón más, es un núcleo un poquito más pesado. Continúa siendo carbono, pero un poquito más pesado. Y la gracia es que con el tiempo estos isótopos van perdiendo, se van normalizando. Entonces, esto sirve para estudios científicos de datación, como el carbono 14, que es famoso, pero en el último siglo, gracias a estas pruebas nucleares que han dejado isótopos en la atmósfera, se han podido hacer algunos estudios muy curiosos de como tiempos más afines, ¿no? Hay, por cierto, otra noticia de la semana que es interesantísima, porque creo que es la primera vez que esto ocurre. Esos científicos del Imperial College de Londres que han conseguido extinguir en un laboratorio una población entera de mosquitos que eran transmisores de la malaria, y todo esto con edición genética. Explícalo, Javier, porque creo que lo que hacían era convertir a las hembras en estériles. No solo estériles, sino que dejan de ser hembras propiamente dichas. Hay un conjunto de genes que regula el sexo de los insectos, bueno, y de cualquier otro animal. Están muy bien estudiados, y la mutación que introducen vuelve a las hembras cuando están las dos cromosomas, el del padre, el que proviene del padre y el de la madre. Cuando los dos cromosomas llevan esa mutación, las hembras dejan de ser hembras y por lo tanto dejan de picar, porque las únicas que pican son las hembras para transmitir la malaria. De manera que dejan de picar y dejan de reproducirse, con lo cual es una doble solución. Exactamente. Y como es preciso que tengan las dos copias, los dos cromosomas, paterno y materno, pues cuando una hembra tiene una sola copia, puede reproducirse normalmente y va transmitiendo su propio, que es como un caballo de Troya, ¿no? Ella va transmitiendo el propio gen mutante que acabará extinguiendo a la población. Entonces ha funcionado bien en unas condiciones controladas todavía, porque soltar al campo, propiamente dicho, un organismo genéticamente modificado y cuyo gen además se puede propagar de esta manera explosiva, que se llama impulso genético, gene drive, pues es una cuestión que no hemos hecho nunca y que puede tener riesgos que no se nos han ocurrido. O sea, imagínate alguno, ¿cuál puede ser el riesgo? Pues supongamos que estas mutaciones, depende de cómo estén hechas, pero algunas de estas modificaciones genéticas podrían saltar en los óvulos, ¿no? O en las células precursoras de las células sexuales, de los espermatozoides y los óvulos, y afectar a poblaciones donde no hay malaria, o viajar en un avión como llevan las moscas viajando un siglo a otro continente, ¿no? Son cosas que no hemos hecho nunca. Es que aquí el factor clave es entender lo que has comentado del impulso genético. Es decir, tenemos asumido que el padre y la madre transmiten unos genes a la descendencia por igual. Pero aquí hay unos mecanismos que unos genes se expanden más que otros, ¿vale? De un progenitor no es el 50%, es bastante más. Entonces, toda la población, al cabo del tiempo, termina teniendo estas propiedades. Y esto, cuando los científicos lo han averiguado, dicen, qué bien, ¿no? Pues podemos coger un mosquito que es muy peligroso porque transmite la malaria y hacer que las hembras sean estériles o que se masculinicen, y así eliminamos los mosquitos y eliminamos la malaria. Claro, esto está muy bien, pero empiezan a pensar también, ¿y las especies invasivas? Pues bueno, si tenemos un lago donde hay una perca invasiva, pues las eliminamos, pero en realidad lo que están haciendo cada vez más es jugar con la propia evolución de la naturaleza, con los ecosistemas. Y aquí hay unos miedos bastante grandes. Yo recuerdo, hace tiempo estuve en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, no debatiendo yo, sino escuchando como otros debatían sobre estos riesgos, porque ellos mismos empezaban a recibir proyectos de científicos que sobre el papel sonaban muy bien, pero decir, oye, que si esto sale mal... Claro, lo que los americanos llaman jugar a ser Dios, ¿no? Sí, exactamente. Es que este es el factor, ¿eh? Por el hecho de que se expande más de lo normal esa mutación, estamos realmente generando unas propiedades que se pueden expandir de manera descontrolada en la naturaleza. Hombre, aquí puede haber una novela de Michael Crichton, ¿no? Imaginaos que esa mutación se aplica en los seres humanos y de repente se expande de esa manera a través de la reproducción. Sí, si Crichton estuviera vivo seguro que lo había escrito ya. ¿Sí? Exacto. Tenemos un teléfono de WhatsApp por si nos quieren hacer alguna pregunta científica. Bueno, pues si nos quieren, no. Si quieren hacérsela a Pera y a Javier, que es el 638-855-343.
349. Nos pueden dejar también una nota de voz, una nota de audio o un teléfono y los llamamos de vuelta. Repito, es el 638-855-349. Relacionamos habitualmente la ciencia con la astrofísica, con la robótica, con los avances en genética de los que estábamos hablando, y no con cosas tan cotidianas como, por ejemplo, cultivar una patata. Pues la agricultura, como todos los sectores, también se ha rendido ante el avance de la tecnología. El campo ya no es lo que era, decíamos, y aunque todavía no hemos llegado a eso de alimentarnos mediante píldoras, las frutas y las verduras, desde luego no se cultivan como antes. Y sobre eso queríamos indagar con Juan José Alarcón, que es director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, el CEBAS, está en Murcia, donde desarrollan técnicas de innovación agrícola y alimentaria. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días. Hola, buenos días. Creo que entre los científicos que os dedicáis a la investigación agrícola es famosa esa frase de hay más tecnología en un tomate que en un smartphone, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Yo creo que bueno, no sé si hay más que en un smartphone, pero desde luego hay mucha tecnología en todas las aplicaciones agrarias, ¿no? Has hablado antes por ejemplo, de la robótica y de tantas otras cosas que a lo mejor sí que suena más científico, pero claro, la robótica se aplica de forma habitual y cotidiana en la mayor parte de las prácticas agrarias que se desarrollan. ¿Cuáles han sido las grandes revoluciones en la agricultura en los últimos años? Bueno, yo creo que todos los cambios, que ha habido muchos, ¿no? Van enfocados a dos aspectos. Uno es mejorar la sostenibilidad de las producciones agrarias. Es decir, tenemos que ser capaces de producir alimentos, pero producirlos de forma sostenible, es decir, respetando en la medida de lo posible el medio ambiente y, lógicamente, también siendo de innovaciones que tengan un interés socioeconómico relevante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que gasten menos agua, por ejemplo? Bueno, claro, es que gasten menos agua, es decir, la sostenibilidad es una palabra bastante manida, ¿no? Pero yo creo que representa muy bien lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, tiene que ser efectivamente que gaste menos agua, que se aprovechen mejor los recursos de suelo, que se contamine menos a la hora de desarrollar determinadas prácticas agrarias. Es decir, dependiendo del ámbito en el que nos movamos, hay muchas facetas. Yo supongo que mucha gente no sabe ahora mismo que buena parte de los tomates o las lechugas que consumimos son de cultivo hidropónico, es decir, cultivo sin suelo, ¿no? Sí, buena parte, no diría una mayoría, pero sí, buena parte se producen evidentemente en cultivos sin suelo, cultivos cuyo sistema radicular está en una solución nutritiva, en agua, en definitiva, con una serie de nutrientes, y bueno, pues eso lógicamente permite tener a la planta pues en una situación absolutamente controlada, ¿no? De tal manera que le aportamos exactamente los nutrientes y el agua que necesita, ¿no? No se pierde absolutamente nada. Ya, lo que pasa es que si el objetivo al final es que se pueda cultivar cualquier producto en cualquier lugar, en cualquier tiempo del año, eso también nos convierte en manipuladores de la ecología, ¿no? Bueno, yo creo que ese no es el objetivo, de que se pueda generar cualquier producto en cualquier lugar y en cualquier época del año. Se trata de que en los lugares que evidentemente se pueda utilizar un cultivo determinado, pues se utilice de la forma más sostenible posible. Sí que es cierto que a lo mejor aplicando toda la tecnología que tenemos seríamos capaces de desarrollar casi cualquier cultivo en casi cualquier lugar, pero a costa de unos gastos probablemente económicos, energéticos, que no merecería la pena invertir, ¿no? Una de las grandes cuestiones de este siglo seguramente va a ser el agua, ¿no? La distribución del agua, el uso del agua, la escasez del agua. Vosotros sois pioneros en sistemas de riego muy eficientes. Háblanos de ello. Bueno, pues sí, yo aparte de estar dirigiendo el centro de edafología, donde hay varios aspectos que se tratan, trabajo en el departamento de riego y efectivamente pues uno de nuestros objetivos claves es mejorar la eficiencia en el uso del agua en la agricultura, y para ello pues se utilizan, bueno, yo por resumirlo de alguna forma, creo que estamos en una segunda fase. Hubo una primera fase en el regadío que consistía en pasar de riegos por
por inundación, ¿no? Que son los riegos clásicos, en donde bueno, pues un terreno determinado se inunda y de esa forma se riega, a riegos localizados en donde solamente se aporta agua al sistema radicular. ¿Sí? ¿Qué es el goteo? ¿A lo que te refieres? El goteo, sí, hay varias técnicas, pero vamos, entre ellas el goteo, la aspersión, en fin, de alguna forma localizar el agua en el sistema radicular para no perderla, ¿no? Y la segunda fase pues sería realmente una vez que tenemos esos sistemas ya implantados, porque así como Murcia, por ejemplo, pues tiene yo creo que el 80 o el 90% de sus sistemas de riego ya por goteo, por riego localizado. Ahora hay que saber utilizarlo de forma súper eficiente y para eso colocamos sensores, colocamos toda una serie de sistemas que nos permiten saber exactamente la cantidad de agua que hay que aportar. ¿Y drones también? Drones también, sí. Cuando medimos las necesidades de agua se pueden hacer a nivel, digamos, local, es decir, utilizando sensores en suelo, sensores en planta, y los drones pues también nos pueden dar una idea hasta qué punto pues un determinado zona pues tiene un déficit hídrico, es decir, realmente no está bien regada. Eso no lo dicen porque bueno, esos drones normalmente llevan toda una serie de cámaras, de infrarrojos, de temperatura y tal, que nosotros somos capaces de correlacionar esa información que nos dan con las necesidades de agua que tiene la planta y en función de eso pues aplicar agua o no aplicar. Es decir, si realmente las medidas nos dicen que la planta está correctamente, pues lógicamente no tenemos por qué regar, y si nos dicen que en el momento en que apreciamos que empieza a haber un cierto déficit, pues aplicamos justo el agua que la planta necesita. Oye, ¿qué hay de los plaguicidas, de las fumigaciones, ¿no? Los productos fitosanitarios? En unas condiciones más controladas se pueden usar menos plaguicidas porque su uso excesivo también es un problema ambiental, ¿no? Bueno, todo lo que sea condiciones controladas evidentemente ayuda a tener que evitar, como dices, pues plaguicidas o herbicidas, etcétera. Pero bueno, hoy en día en general, no solamente en condiciones controladas, sino en campo abierto también, lógicamente se intenta utilizar la menor cantidad de plaguicidas posibles. Bueno, hay toda un campo muy importante que es el campo de la lucha biológica, ¿no? En donde se utilizan otros seres vivos pues para precisamente acabar con las plagas sin necesidad de utilizar plaguicidas. Y si alguna vez hay que utilizar algo, pues normalmente se intentan estar buscando ya sustancias que no sean contaminantes, y que sean biodegradables y que cumplan toda una serie de requisitos que nos garanticen que no estamos contaminando el medio ambiente. Y Juan José, porque tú estabas hablando de tecnología para hacer más sostenible la agricultura, para optimizar los recursos, para ahorrar agua, por los plaguicidas que comentaba Javier, pero yo creo que quizás en el imaginario colectivo de la gente se confunden los términos, ¿no? Agricultura intensiva, la agricultura ecológica. Parece que la modernización de la agricultura sea menos natural o sea menos ecológica. O sea, en esta confusión un poco que tenemos todo, ¿cómo situáis vosotros? Bueno, por una parte la agricultura ecológica también está cogiendo cada vez más fuerza. Pero bueno, sin llegar a agricultura ecológica, yo creo que lo que sí que estamos intentando hacer es aplicar, como he dicho anteriormente, una agricultura sostenible, ¿no? Es decir, una agricultura en donde evidentemente se aplican toda una serie de innovaciones y se aplican toda una serie de técnicas, pero esas técnicas son lo más respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Yo creo... Sí. Pero no valdría como agricultura ecológica, porque la agricultura ecológica tiene una serie de protocolos, ¿no? Que no incluyen, supongo, estar dentro de un invernadero de plástico, ni en un cultivo hidropónico, ni... Bueno, la agricultura ecológica, efectivamente, no sé exactamente si se puede aplicar en invernadero o no, me imagino que también tiene efectivamente una serie de pautas, una serie de controles, digamos, un poquito más rigurosos que los que se aplican a lo mejor de forma habitual. Pero como digo, en general, la tendencia que tiene la agricultura actual, tanto si es ecológica como si no lo es a ser lo más respetuosa posible con el medio ambiente, pero obviamente es un sector productivo
y como todos los sectores productivos, pues tienen que aplicar innovaciones y tienen que aplicar desarrollos. Esos desarrollos intentamos que sean lo más sostenibles posible, pero bueno, hay veces que pueden tener algún tipo de efecto en el medio ambiente, lógicamente. ¿Qué opinión tienes tú sobre la moda de los huertos urbanos? La gente que tiene terracitas y que las emplea para esto. Bueno, a mí me parece bien, ¿no? Yo creo que como a nivel de ocio es entretenido, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de agricultura, yo creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de que tenemos que dar de comer a 7.000 millones de personas. Al mundo, porque en el caso de Murcia, anda que no dais de a comer 7.000 millones de personas. Claro, esas 7.000 millones de personas demandan alimentos. Es decir, es que la agricultura no estamos produciendo cosas que sean que en un momento dado podamos prescindir de ellas. El gran incremento de población que hay, unido a los problemas de cambio climático, etcétera, nos obligan a que desarrollemos una agricultura, se le puede llamar, no sé si intensiva, pero una agricultura que desde luego nos produzca todos los alimentos que necesitamos. Un huerto ecológico, evidentemente, no puede aumentar, no puede mantener a 7.000 millones de personas, y desde luego quiero decir un huerto ecológico o muchos huertos ecológicos. Urbano, te refieres, huertos urbanos. Y luego el estrés de las pobres plantas en medio de la contaminación. Oye, hemos empezado hablando de los tomates, así que acabemos con los tomates. ¿Qué hay de esa vieja leyenda que dice que los tomates ya no saben a tomate? Bueno, de todo hay. Obviamente, conforme yo creo que en algún tiempo, ¿no? se han potenciado quizás por encima de otras cualidades, pues la cantidad de producción, ¿no? Pero yo creo que esto está cambiando. Y la resistencia en el transporte, ¿no? Porque un tomate... Sí, hay toda una serie efectivamente de parámetros que se miden. Tengan en cuenta que pues aquí en Murcia, por ejemplo, creo que se exporta, yo no sé si oí el otro día que la exportación que se hacía a Europa era equivalente a unos 700 trailers completamente llenos de frutas y hortalizas al día, ¿eh? Nos podemos imaginar la cantidad de frutas y hortalizas que estamos produciendo, y bueno, pues hay empresas importantes como es ProSport que trabajan en todos estos temas, y desde luego necesitan que esas frutas pues sean capaces de viajar en unas condiciones adecuadas y llegar al destino en unas condiciones adecuadas. Claro, lo que pasa es que sí son diseñados para que resistan el transporte y no para que tengan... No, pero no, eso yo creo que tampoco es del todo cierto. Es decir, se trabaja y por eso hay mucha gente trabajando en ello y muchos investigadores trabajando en ello, para intentar conseguir las dos características. Es decir, una cosa no tiene por qué necesariamente eliminar la otra. Es decir, se pueden buscar variedades que tengan, que sean lógicamente, que tengan un sabor adecuado, y luego pues que también aguanten transportes o que sean productivas. Hay mucha gente, muchas empresas, muchos centros de investigación trabajando precisamente en esto, y cada día el tema de calidad en la fruta pues tiene una importancia mayor y la gente lo valora muchísimo. ¿Y quién inventó el tomate RAF? Esto es una curiosidad personal. RAF, ¿Fuisteis vosotros? Bueno, el tomate RAF creo que se desarrolló, ¿no? en Almería, en la zona de Almería, y tengo entendido, porque no lo sé con certeza, que fue porque se pusieron una serie de variedades y tal, de forma silvestre, no lo sé, en una zona enormemente salina. Entonces, claro, cuando un cultivo crece en un ambiente muy, muy salino, pues son cultivos que tienen un dulzor especial, porque precisamente la fruta tiene que desarrollar toda una serie de sólidos solubles precisamente para eso, para evitar deshidratarse al estar sus raíces en un ambiente tan salino. Y yo creo que de ahí es donde empezaron a surgir los primeros tomates de este estilo, y luego ya, pues como siempre, se ha ido mejorando y se ha ido trabajando, y lo que a lo mejor antes era pues algún tipo de cultivo muy excepcional que daba un tomate extraordinario, pero en unas cantidades muy, muy pequeñas y se obtenían de forma muy poco industrializada, ¿no? Pues actualmente yo creo que es un tipo de tomate que se comercia con bastante facilidad. ¿Sí? Desde luego, se encuentra en cualquier sitio ahora mismo. Juan José Alarcón, que es director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS, en Murcia. Gracias por el diálogo, José. Un abrazo. Muy bien.
Vale, muchas gracias. Hasta luego. Y Javier San Pedro y Pere Estupiñán, como de costumbre no hay tiempo para las llamadas, pero que los oyentes no desistan. Algún día lo conseguiremos. Algún día las acumularemos todas. Todas las guardamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. All of this time spent thinking while caught in a ship that's sinking in. If only I could see my future, I'd stop playing second guessing games. So go where you gotta go, take you where you need to be. Do what you gotta do, and say what you need to say. Follow the things you love, let go of the things you don't. But let's stop playing second guessing games. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.